Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Entrevistas en Contexto. En el día de hoy les tengo un invitado conocedor de temas de tierras, de proyectos productivos, porque la vida lo ha encaminado hacia allí, y él es el doctor Luis Alejandro Tovar, que dentro de su experiencia como profesional fue vicepresidente de la Agencia de Desarrollo Rural entre el año 2017 y 2020. Pero sumado a eso, también ha estado en el INCODER, fue uno de los alcaldes más jóvenes de Colombia y también estuvo como personero y pues una vida pública bastante nutrida, lo que le permite ser una autoridad en alguna de las temáticas que vamos a abordar en el día de hoy. Compartíamos en una aula de clases algunos análisis y reflexiones referente a lo que ha mencionado el doctor José Félix Laforí en muchas de sus columnas y análisis a través de las redes sociales, y es que está bien que se entregue la tierra, pero hay que entregarlas con proyectos productivos para que las personas puedan tener las herramientas y desarrollar sus actividades allí. Usted me decía que estaba de acuerdo con esa premisa. ¿Qué podríamos analizar a partir de allí? Bueno, lo primero es entender qué es un proyecto productivo, y el proyecto productivo es la herramienta más importante que mezcla los factores de ese proyecto: la tierra, el trabajo y la parte del capital de trabajo, es decir, la parte financiera. Pero eso tiene que estar pegado a un mercado. Yo debo comprar tierra, debo asignar tierra, pero debo entender que esa tierra tiene una potencialidad. Si es ganadería, por ejemplo, entonces, ¿quién me va a comprar o la leche o las carnes? ¿Quién me va a comprar? Porque si yo me meto en una tierra, no tengo el proyecto productivo, y fuera de eso hago un esfuerzo por comprar a crédito unas vacas, pero ese ganado no tiene una demanda, pues el proyecto va a fracasar. Y esa es la historia de lo que ha pasado con las reformas agrarias en Colombia. Eso está amparado legalmente. ¿Cuál es la ley que de cierta forma obliga a que se tengan que entregar esos proyectos productivos? Bueno, pues digamos que una de las fallas que tuvo la ley 135 al comienzo, en los años 60, fue no hablar de un proyecto productivo. Con la ley 160 comienza a hablarse de proyectos productivos. Y en la Constitución colombiana, en el artículo 64, tanto en la anterior norma como en la actual, estamos hablando de que no solamente es el elemento tierra, sino el acceso a tecnología, a la parte financiera, al mercado, a las competencias, que suman todas un proyecto productivo. Entonces, es una obligación constitucional, legal, entregar en reforma agraria y en fortalecimiento del desarrollo rural un proyecto no solamente con tierra, sino con proyecto productivo. En cuanto al tema de acceso, de la maquinaria, de la tecnología, de los mercados, ¿cómo puede el gobierno mitigar ese tipo de situaciones en cuanto a esos proyectos productivos? Y no hablemos a largo plazo, hablemos a corto y a mediano, por favor. Bueno, yo creo que hay que recordar que la ley 1876, que crea el sistema nacional, el sistema agropecuario, dentro del SINA se crea el subsistema de extensión agropecuaria, que creo que es el elemento más importante de esos tres subsistemas. El primero es innovación y tecnología, fundamental, pero la extensión es el traslado de esas competencias que debe tener la persona que está en el campo, para entender que hoy se necesita ciencia y tecnología, pero también el conocimiento ancestral, todo en torno al proyecto productivo, de tal manera que podamos tener mejores resultados en esos proyectos productivos. Y esos resultados van también encaminados a que las reformas pues funcionen en Colombia. Los intentos para que se pueda implementar una reforma que sea efectiva, pero también que se pueda aplicar de manera directa a quienes tienen que beneficiar, que son a los campesinos. Yo creo que ha sido un proceso de altibajos. Ahorita hablábamos sobre que en ciertas ocasiones los recursos fueron destinados para otras cosas, y también se presentaron algunas irregularidades en el listado de las personas que fueron beneficiadas, y un sinfín de situaciones. ¿Qué podría decirnos usted en cuanto a, como académico y como conocedor de la materia, para que la reforma agraria funcione en Colombia? Bueno, fíjate que los que estudiamos académicamente las políticas públicas, entendemos que hay dos formas de entender la política. Una de ellas es por oferta y la otra por demanda. La pregunta aquí es, cuando el gobierno está comprando tierras, ¿está pensando en ofertar tierras para personas que ya tiene identificadas, o es un universo que todavía no tiene claro para qué? O la política pública es a demanda, es decir, que hay campesinos específicos, individualizados, asociados o no, que están demandando la tierra.
Y ahí hay una crisis fundamental en lo que ha pasado con gobiernos anteriores como el actual, y es que yo hago una política en la cual salgo a buscar quién es el que necesita la tierra. Entonces, en una narrativa de que en Colombia hay que hacer reforma agraria, yo compro tierras previamente y después miro a quién le entrego. Yo debo partir desde quiénes están demandando la tierra, porque necesitan ampliar lo que se entiende como unidad agrícola familiar, es decir, tener una unidad suficiente para producir un ingreso que le permita a esa persona mínimo, decía la ley, 2 salarios mínimos mensuales. Entonces, ahí va a fracasar cualquier reforma si la demanda no es efectiva en estas personas que necesitan tierra. Y ese es el gran fracaso que por mi experiencia vi en el INCODER cuando hacíamos seguimientos a las parcelaciones de ley 135. En cuanto a ese conocimiento académico y su experiencia, ¿cuál es el mensaje que se le envía al gobierno nacional al día de hoy? Bueno, primero es que ya hay una experiencia recorrida en este país. Hay unas experiencias exitosas fortaleciendo la asociatividad. La asociatividad permite que personas que tienen pequeños predios o unidades agrícolas familiares asociadas pueden conseguir mejores precios en el mercado. Uno de esos ejemplos que yo pongo es Corpoganza, 250 pequeños lecheros que asociados primero logran mayores valores en leche fría y de allí pasan a crear una planta pulverizadora de leche, es decir, a darle valor agregado. La leche, para poner un ejemplo, que nos entendamos, tiene una vida útil rápida, es decir, en 30 días puede estar recogiéndose las leches porque se van a acabar, porque pierden su vigencia, mientras que, por ejemplo, con leche pulverizada la vigencia del producto puede tener 9 meses o un poco más, de tal manera que yo puedo trabajar mejor los precios en el mercado, puedo trabajar llegar a climas como los nuestros tropicales sin nevera, por poner un ejemplo, y garantizar el ingreso a los campesinos. Entonces, visto el campesino solo individualmente, hay que trabajar mínimo sobre una UAF. Y visto asociativamente, podemos ingresar a mercados tanto nacionales como internacionales. Y llegamos al punto en donde yo quería que ya culminando esta entrevista llegáramos, y es esos mercados internacionales. A pesar de esas situaciones tan adversas y algunas dificultades que se presentan, entre esos las certificaciones, un país libre de fiebre aftosa, esa lucha que ha emprendido Fedegan durante todos estos años del ciclo de vacunación para esa apertura de nuevos mercados y poder llevar al mundo carne de calidad y también productos colombianos de calidad, estamos muy satisfechos porque llegamos a mercados como China, en donde eso fue un trabajo arduo que se hizo y al día de hoy eso nos proyecta mucho, pero también hay otros mercados que nos interesa llegar y que sabemos que el tema de acceso es un poco complejo. Entonces, esa reforma tiene que ir de la mano también de esas oportunidades que se puedan ver a nivel internacional. En cuanto a eso, ¿qué podríamos decir? Mire, hay muchas teorías sobre esto, pero creo que la más importante y pragmática es, hoy se habla también de bioeconomía, de biocomercio, etcétera, y el doctor Laforí, en varias ocasiones que lo he escuchado desde Fedegan, habla de silvopastoreo como una forma de lograr que las carnes tengan mayores betacarotenos, etcétera, y ustedes recordemos que un kilo de carne con una trazabilidad de, por ejemplo, pastoreo, ¿sí? Lo que llaman los GIN, o sea, pastorear el ganado y no estabulado, es un producto con mayor valor agregado. Ese valor agregado hay que buscar esos mercados. Por ejemplo, en los Estados Unidos un kilo puede estar rondando los 35 hasta $50. Entonces, ahí están los mercados. Pero si el gobierno solamente entrega la tierra sin proyecto productivo y no le apuesta a unos mercados nacionales o internacionales y le da las herramientas de conocimiento, de competencias a los campesinos, de financiamiento a sus proyectos, pero asegurando el mercado, no va a haber realmente una verdadera reforma rural integral. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Entrevistas en Contexto, y si ustedes quieren revivir algún momento de esta entrevista, pues lo puede hacer fácilmente ingresando en nuestro canal de YouTube ahí en Contexto Ganadero y revisar esa biblioteca que tenemos de varias entrevistas que ya hemos realizado. En el día de hoy estuvo enfocada a los proyectos productivos y la reforma que se desarrolla en Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos más adelante poder abordar otras temáticas. Muchos éxitos en los proyectos que tenga de aquí en adelante y las puertas abiertas de la Federación ahí quedan para usted. Muchas gracias a Fedegan y a ti, Sura. Muchas gracias a ustedes y que pasen feliz resto de día.